Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, uno de los temas importantes dentro de la filosofía perenne, la tradición primordial, la espiritualidad universal, tiene que ver con un doble aspecto de nuestra condición humana, que es el doble aspecto de, al mismo tiempo, reconocer nuestro rol, nuestros avances, nuestros conocimientos, como se le atribuye a Kung Fu Tseu, Confucio, el sabio maestro, una frase que dice, saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, eso es la sabiduría. Es decir, alude a la humildad, lo cual está íntimamente emparentada con uno de nuestros molestos compañeros del camino, como los denominamos habitualmente, que es el poder. Y eso interfiere profundamente en nuestra vida espiritual y existencial cuando queremos imponer al destino, al devenir, nuestra propia voluntad. En el ámbito del taoísmo hay un concepto que alude a ello, porque no se trata de la inactividad, no, al contrario, la vida espiritual es altamente activa, existencial y esencialmente, pero con límites precisos. ¿Cuáles son esos límites? El alcance de nuestro ver. En el ámbito del taoísmo se lo expresa a través de la célebre y reconocida frase Wei Bu Wei, hacer no haciendo, es decir, actuar en la vida cotidiana, pero como dirían en el ámbito de los medievales, dejar a Dios ser Dios. Es decir, esto que estoy viendo, previendo que tal vez veo que podría hacerse de alguna otra manera. ¿Depende de mí? ¿Depende de nosotros? Reconocer nuestros propios límites y reconocer que los tiempos de la divinidad no son necesariamente los tiempos que nosotros como humanos querríamos. Dejar a Dios ser Dios. Wei Bu Wei. Para eso existe el Dharma, llamémosle como dicen en algunas culturas, la ley, pero no entendido en el sentido de lo correcto impuesto por una autoridad humana. No, no, no. Es aquello que es correcto hacer. Para ello, en el ámbito de la filosofía perenne y de la tradición primordial, existe una herramienta útil. Preguntarnos, en la circunstancia de la existencia que corresponda, ¿qué quiero hacer? Y tomar nota de ello. Del amplio abanico de lo que querría hacer, la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer? De todo eso que quiero, ¿qué puedo hacer? Y tomar nota. De ese ámbito un poco más acotado, hacer una tercera pregunta. De todo eso que querría y que puedo hacer, ¿qué debo hacer? Y entonces después de las pocas opciones que queden, elegiremos. El poder es nuestra gran tentación. No es casual que Yeshua en el desierto es tentado con el poder. Entonces, dejemos a Dios ser Dios. Esto no significa ni ser indiferente, ni eh, ser inactivos. No, no. Es simplemente conocer cuáles son nuestros límites, hacer lo que corresponde que hagamos y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, pero reconociendo que no tenemos poder sobre el devenir. Dejar a Dios ser Dios, respetar los tiempos de la divinidad. Cada cultura le da el nombre o lo expresa de la manera que sea. Es decir,
ser activos y al mismo tiempo contemplativos en la vida cotidiana. En el ámbito benedictino hay una frase que se le atribuye a Benito de Nursia, San Benito, que es muy simple, ora et labora, es decir, ora, habla, reza, comunicate con Dios. Está todo bien, pero además actuar en la vida cotidiana. Mi bisabuela del campo decía, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, un equilibrio entre la acción y la contemplación, pero en ambos casos con humildad. Y la clave de la humildad es el autoconocimiento, conocer nuestros propios límites, incluidos dentro del concepto de límites, nuestras propias sombras, como diría Grum, Ansel Grum, en un libro de recomendable lectura que se llama Nuestras propias sombras. Permítanme compartir con ustedes un cuento basado en una historia real que expresa el concepto de la tentación del poder y de el desconocimiento inicial de sí mismo de este personaje central. El cuento se denomina El poder. Venerable, dijo un día el joven mientras fumaban tranquilamente sus pipas bajo la sombra del viejo árbol en una calurosa tarde de verano. A veces me asalta el deseo de tener suficiente poder como para imponer el bien en el mundo. El bien, joven amigo, dijo el anciano con gesto serio, no puede ser impuesto. Por otra parte, con las mejores intenciones y en nombre del bien, se han cometido y cometen las mayores aberraciones. El joven asintió en silencio. Pero dime, venerable, ¿nunca has sentido ese deseo? El deseo de poder, dijo el anciano mirando el horizonte, es directamente proporcional al desconocimiento de nosotros. Hubo un prolongado silencio en el antiguo sendero. Fui en mi juventud, dijo entonces el anciano, soldado a las órdenes del rey. Un día, parecido a este, en que estaba de ronda por la ciudad en compañía del capitán, un viajero desconocido cruzó el puente desoyendo la voz de alto que le impartiera el guardia. Acompáñame, me dijo el capitán al notarlo, y ambos bajamos hasta situarnos en medio del segundo puente a la entrada de la ciudad. ¿Se detuvo entonces el viajero? Preguntó el joven. No, dijo el anciano. Siguió avanzando, como si sus ojos no registraran nuestra presencia. ¿Y qué ocurrió, venerable? Dijo el joven mientras veía cómo los ojos del anciano se nublaban. El capitán me dijo, verás cómo ahora se detendrá. Y enseguida me ordenó poner una flecha en el arco. Ténsalo, levantándolo a la vista del viajero, me dijo entonces, mientras él hacía lo mismo y agregó, ahora apunta a su pecho, como yo lo hago. El anciano guardó silencio por un momento. El viajero nos miró con ojos aterrorizados, continuó diciendo el anciano. No dispararemos, ¿verdad? Pregunté, y temblé cuando el capitán respondió, veremos, mientras el viajero frenaba su caballo abruptamente, casi cayendo de él. Manténlo apuntado, dijo el capitán mientras iba hacia él. Después de un ríspido diálogo, finalmente el viajero siguió su camino libremente. ¿Y qué pasó, venerable? Preguntó el joven. Me descompuse, joven amigo. Sentí un desconocido malestar, mareos, dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, náuseas. Me siento mal, dije. Ve a descansar, dijo el capitán. Pero antes dime, ¿sabes por qué te sientes mal? No, respondí sorprendido. Porque te ha gustado, me dijo entonces mirándome directamente a los ojos con gesto extremadamente serio. Eso que te ha gustado
y te ha hecho sentir mal es el poder. Y agregó casi en un susurro, y de eso debemos cuidarnos. Ahora vete, descansa y piensa en ello. El silencio era absoluto. ¿Verdaderamente venerable te había gustado eso? Oh, sí, dijo el anciano suspirando con los ojos nublados. Me encantó, pues al ver el viajero detenerse con desesperación pensé, ah, mira cómo ahora te detienes. Y confieso que desde lo más oscuro de mis sombras, desde lo peor de mí mismo lo disfruté. Venerable, preguntó el joven con cierto temor, si el capitán lo hubiera ordenado, ¿habrías lanzado la flecha? Desearía poder decir que no, pero sí, lo habría hecho, dijo el anciano con los ojos cerrados. Negarlo sería negar mis propias sombras y mi propia realidad. El joven se entristeció profundamente. Perdóname, venerable, he sido necio, descortés y de corta mirada. No, amigo mío, no hay nada que perdonar. Todo forma parte del camino que hemos elegido, pudiendo haber optado por derroteros más livianos. Gracias, tus preguntas iluminan mi propia mirada. Debemos entonces cuidarnos del poder, dijo el joven como hablando para sí mismo, que nos pone en contacto con lo peor de nosotros mismos, bajo la falsa excusa de ejercer a ultranza el bien y la justicia. ¿Verdad, venerable? Nadie lo diría mejor, mi sabio amigo, dijo el anciano exhalando un intenso humo blanco de su pipa y agregó, dime, ¿aún deseas el poder? No, venerable, dijo el joven sonriendo, y lamento haberte hecho recordar ese episodio de tu juventud. No lo lamentes. Tus palabras alentaron ese recuerdo que a la luz del presente representa una dura enseñanza, recibida en mi caso de manos de aquel capitán que obró, tal vez sin proponérselo como un verdadero guía en el camino. Un guía verdadero para los oídos de un atento caminante, dijo el joven sonriendo y mirando de reojo al anciano. El anciano guardó agradecido silencio mientras una lágrima escapaba de sus ojos y un suave viento fresco se levantaba desde el oriente. Gracias, agregó el anciano. Ven, fumemos en paz nuestras pipas, agradecidos a los guías inesperados que el camino nos depara a lo largo de nuestra accidentada existencia. El sol caía serenamente y la primera estrella brillaba sobre el horizonte, mientras el joven y el anciano retomaban lentamente el antiguo sendero rumbo a la posada. La historia no requiere mayor explicación, se explica por sí misma, pero incluye un dato que debemos tener en cuenta. Dios habla por la boca que quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere. Estemos atentos, estemos atentos a Dios que acecha, como dice Borges en una poesía para el Yiquín, para poder escuchar esos mensajes y que no pasen desapercibidos frente a nosotros. Y para estar atentos a nuestras propias sombras, todos las tenemos y las tendremos mientras estemos vivos, porque todo en la existencia es luces y sombras. Nadie que sea sincero consigo mismo puede decir que no tiene sombras en su. Caminemos entonces, como buenos compañeros, por el antiguo sendero, cuidándonos del poder, que es muy tentador, incluso con buenas intenciones, y estando atentos a los valiosos vaqueanos del camino, a los guías, algunos conscientes de su rol, otros no, no importa. Dios habla por la boca que quiere. De nosotros depende estar atentos. Gracias por compartir el camino.